El 27 de diciembre de 1868, escapó del cerco de Itagbaté con 90 hombres, se dirigió a Cerro León, en Piraquí. Era este un gran campamento de entrenamiento de tropas. Al llegar a este lugar protegido por los cerros de la cordillera de los Altos, Solano López reorganizó su ejército. Estuvo hasta el 1 de enero de 1869, en que para seguir la lucha se dirigió a Azcurra. Hoy día quedan en pie solo 2 pabellones. Permanecen imbatibles al paso del tiempo. Observando el dibujo que hiciera del Paso Azcurra el general Martin McMahon, ministro de los Estados Unidos, el 1 de enero de 1869, es encontrar las huellas del pasado en el Paso Azcurra hoy día. En ese entonces, según el general Martin McMahon, estaba cortado a pique sobre la roca viva y en parte se hallaba entrecortado por pesados troncos, sobre los que corría permanentemente el agua que en tiempos de lluvia formaba pequeñas cataratas. Según McMahon, su inclinación era mucho más empinada que las escaleras de una casa. Con la ayuda de los soldados se empujaban las ruedas de los carruajes que eran conducidos con seguridad a la cumbre. El día 1 de enero de 1869, Solano López trasladó su campamento de Cerro León a Azcurra. En los 8 meses en que tocó a Solano López permanecer aquí en el Paso Azcurra, seguramente habrá tenido días como este, en que una fuerte lluvia cae aquí sobre el Paso Azcurra, entre los cerros de Itatí e Irucuá. Y una cerrazón inmensa porque estamos en una gran altura. Por eso es que quería mostrarles esto, un espectáculo realmente maravilloso, en el cual pensamos permanecer hasta que termine la lluvia y la cerrazón, esa densa neblina que no deja ver el horizonte, nos permita descubrir Caacupé desde el Paso Azcurra. Acá se producen fenómenos naturales muy interesantes. Es realmente el lugar, es como yo digo, es un lugar paradisíaco. Sí. Es un lugar muy bello. Bueno, nuestro país luego tiene una naturaleza prodigiosa. Y yo pienso que los 8 meses que estuvo aquí Solano López, su ejército reconstituido, deben haber sido algo maravilloso de quedar aquí. Existía la vieja iglesia de Caacupé, ¿verdad? ¿Vos sos de Caacupé, de origen de Caacupé? No, yo no soy caacupeño, nada más que vine a este lugar. Habrá existido la antigua iglesia, que yo la llegué a filmar, esa antigua iglesia. Sí. La llegué a filmar antes de ser echada abajo y antes de ser construida esta. Acá hubo otros lugares también dignos de ser mencionados. Por ejemplo, estaba el hospital un poquito más abajo. Creo que esa parte hoy día le corresponde a un ingeniero italiano, le dicen. A un ingeniero italiano. Estaba la armería. Estaba el cuartel general, estaba el casino, estaba también la cárcel. Ahora, el búnker del Mariscal López era alimentado, dice, o sea que el agua era llevado sobre tejas, desde una laguna que se haya ubicada un poco más hacia arriba. Quiere decir entonces, Ramón Cano, que vamos a tener que volver, porque ahora yo les quiero comentar que es el mediodía, que no baja la cerrazón, que no termina la lluvia y queremos venir a observar todo esto y poder mirar y caminar por esos lugares. Cuando quiera, señora, acá estamos a las órdenes. Le voy a ofrecer todo
lo que yo dispongo. Y sobre todo tus conocimientos. No, es poco, podemos dar más. Estas cosas no están escritas en el libro, Ramón. Y por eso yo estuve haciendo una pequeña investigación al respecto y me gustaría llegar a la verdadera historia, aunque sobre la historia casi nunca estamos de acuerdo, porque los brasileños cuentan otra historia sobre el Mariscal López. Tal es así que aparece el Mariscal López muerto bajo el hocico del caballo del Conde Deus en la plaza de San Pablo. En una forma jocosa, ¿verdad? Sí, eso no conozco. ¿Te fuiste por allí? Estuve por allí, he visto. Cuando que murió allá en el Aquidabán Nigüí, recostado contra el borde del Aquidabán. Y sí, claro, ahí murió en otra forma. Y murió en una forma realmente en forma enaltecedora. Porque la historia registra solamente la muerte de 2 generales en campo de batalla, el Leónidas con sus 300 espartanos y el Mariscal López en Cerro Corá. De agua que garantiza todos sus procesos de calidad hace más de 40 años. CELS, somos agua. La diagonal de sangre de Reportaje al País de Itapirú a Cerro Corá ha llegado al departamento de Cordillera. Sigue importante el Cerro Ascurra de Cacupe, la capital de la fe, con intensos preparativos por la fiesta de la Virgen del próximo 8 de diciembre. Cordillera tiene excelentes hoteles, posadas, balnearios, naturaleza. En Valenzuela se debe visitar la fábrica de azufre de los López. Y en la iglesia se debe conocer la larga llave que abre el sagrario del templo de San José de Valenzuela. La capital de la piña es una de las bellas ciudades de los 20 municipios del departamento de Cordillera. Y en Piribebuy, la heroica, hay monumentos y hay casonas coloniales que rodean a la iglesia y que son parte de nuestra historia. En Eusiviayala, la capital de la Chipa, está Costañú, con sus niños valientes. Visite Cordillera. Eusebio Ayala es la capital de la Chipa. Y María Ana es tradición y un clásico de la gastronomía paraguaya. Cuando viaje, lleve chipa de María Ana. Si tratáramos de describir este paisaje tan maravilloso, deberíamos decir que es una elevación en la cual, a una altura de 350 metros sobre el nivel del mar, fuimos caminando, dominando los 4 puntos cardinales hasta el Campichuelo, lugar de recreo de las tropas de Solano López. Podemos imaginar en este paisaje único en el país a un padre que sabe que el final se acerca. Aquí escribió Solano López la conocida última carta a su hijo Emiliano, que estudiaba en Europa, encomendándole al general Martín McMahon su cuidado. Decía en su carta en algunos párrafos: ahora que regresa a su país el general McMahon, te he recomendado mucho a este caballero que gustoso acepta la recomendación y ha de servirte de guía. Yo cuento, decía Solano López a su hijo Emiliano,
que tú serás dócil a sus indicaciones y direcciones por tu propio bien y que no le ocasionarás el menor disgusto. Todo esto que el padre escribía a su hijo puede ser trasladado como recomendación a cualquier época, en cualquier momento, cualquier diálogo que pueda tener un padre con su hijo. Y añadía, debes ser diligente y caballeresco, dejarás todo entretenimiento infantil y procurarás empeñosamente formarte el hombre estudioso y serio que ha de darme satisfacción y ha de ser útil a la patria y a sus pobres hermanitos, de quienes tú, en mi falta, serás única esperanza y apoyo. McMahon debía buscar a Emiliano en Europa y llevarlo a los Estados Unidos. Y entonces Solano López decía a su hijo Emiliano, no se trata de un paseo de holganza y entretenimiento, sino de práctica de la vida y el estudio en el cual debe ser más asiduo y constante. Esto te ha de formar para el mundo. En la carta además recomendaba, y a propósito de edad, tú no estás ya para perder el tiempo, sino para contar y aprovechar de todos los instantes de la vida con una laboriosidad perseverante y honorable. Y yo cuento con que vas a darme estas satisfacciones. Según la historia, el 14 de marzo de 1869, el nuevo ejército, reconstituido desde el desastre de Itagbate, estaba ya pronto para entrar en acción en Ascurra. Ese día hubo una revista militar y el general McMahon quedó pasmado ante el desfile de aquellos cuerpos infantiles. Eran 13.000 hombres sobre las armas. 5.000 de ellos morirían un poco después en Acostañú. Se desplazaron 600 hombres a Cerro León, 1.600 a Piribebuy, a las órdenes del comandante Pedro Pablo Caballero, y otros grupos de hombres desde Valenzuela hasta Atgrá. Mientras tanto, la devastación de poblaciones por parte de los aliados continuaba. En el cerro Irujuá hay una saliente en lo alto que lleva el nombre Mangrullocué. Allí permanecía un guardia controlando el avance enemigo. Este es el Campichuelo. Fue un sitio de descanso, relax, durante los 8 meses en que el campamento de Solano López estuvo en Ascurra. Ascurra es una compañía de Caacupé y el Campichuelo es quizás una de las zonas más altas. Aquí estamos más o menos a 300 metros de altura sobre el nivel del mar y uno puede observar a lo lejos cerros que parecen que están cerca de uno, a pesar de la distancia. Algunos 6 kilómetros, 5 kilómetros, hasta 10 kilómetros. El que tenemos enfrente es el Cabañas. Apenas se ve. Está tapado por algunos árboles. Después tenemos el Cerro Cristo Rey. Yendo un poquitito más, tenemos el Cerro Aquino, una gran mole, totalmente cubierta de vegetación. A su lado tenemos el Cerro Melgarejo. Luego tenemos el Paú, la forma lo indica. Un poquito más atrás está el Itatí. Y después a lo lejos, y ya a mi espalda, muy a lo lejos, uno puede observar el Cerro León, donde estuvo el campamento Cerro León. Según la historia, el 14 de marzo de 1869, el nuevo ejército, reconstituido desde el desastre de Itagbate,
estaba ya pronto para entrar en acción en Ascurra. Ese día hubo una revista militar y el general McMahon quedó pasmado ante el desfile de aquellos cuerpos infantiles. Eran 13.000 hombres sobre las armas. 5.000 de ellos morirían un poco después en Acostañú. Se desplazaron 600 hombres a Cerro León, 1.600 a Piribebuy, a las órdenes del comandante Pedro Pablo Caballero, y otros grupos de hombres desde Valenzuela hasta Atgrá. Mientras tanto, la devastación de poblaciones por parte de los aliados continuaba. Reportaje al País llegó también en el cerro Ribucuá hasta Mangrullo-Cue. Para eso recorrimos senderos antiguos mantenidos en buen estado por la familia Fatecha Cano, con un absoluto respeto a la naturaleza y a la fidelidad histórica, ya que se trata de caminos del tiempo de López. Llegamos a Mangrullo-Cue, después de una larga caminata que nos deja todavía un poco jadeantes, pero qué hermoso trayecto. Aquí uno no puede precisar la altura, porque quizás cortado así, a pico, haya más de 100 metros. Pero ¿hasta dónde se observa? Por eso era el Mangrullo-Cue de López. En esta zona él tenía su campamento y se cree que es donde en este momento hay un incendio, se nota el incendio, se nota la humareda. Y hasta antes de la guerra del 32-35 era mucho más alto todavía Mangrullo-Cue, porque tenía otra gran mole de piedra que cayó. Habrá habido algún temblor, porque recuerdo que estando nosotros en Paso Carreta, nos hablaron de piedras que cayeron del cerro Acaay y llegaron hasta Paso Carreta más o menos en esa época. Alguna relación tiene que haber y quienes manejan ese tipo de temas deben saberlo. Realmente desde aquí se podía divisar totalmente el panorama, porque si uno observa en esta dirección puede apreciar a lo lejos lo que hoy día es Ipacaraí, en ese entonces Tacuaral. Y luego abajo tenemos Pirayú. Y si miramos en aquella dirección vamos a encontrar a lo lejos el campamento Cerro León. Este fue Mangrullo-Cue del tiempo de López. En los 8 meses que permaneció aquí Solano López reorganizando sus tropas, 12.000 combatientes llegó a reunir desde este Mangrullo-Cue. Un guardia permanentemente observaba para ver de dónde venía el enemigo. Todo su proceso de calidad hace más de 40 años. CELTS, somos agua. La diagonal de sangre de Reportaje al País de Itapirú a Cerro Corá ha llegado al departamento de Cordillera. Sigue importante el Cerro Ascurra de Cacupe, la capital de la fe, con intensos preparativos por la fiesta de la Virgen del próximo 8 de diciembre. Cordillera tiene excelentes hoteles, posadas, balnearios, naturaleza. En Valenzuela se debe visitar la fábrica de azufre de los López. Y en la iglesia se debe conocer la larga llave que abre el sagrario del templo de San José de Valenzuela. La capital de la piña es una de las bellas ciudades de los 20 municipios del departamento de Cordillera. Y en Piribebuy, la heroica, hay monumentos y hay casonas coloniales que rodean a la iglesia, que son parte de nuestra historia. En Eusiviayala, la capital de la Chipa, está Acostañú, con sus niños valientes,
Visite Cordillera. Eusebio Ayala es la capital de La Chipa. Y María Ana es tradición y un clásico de la gastronomía paraguaya. Cuando viaje, lleve chipa de María Ana. Desde la base del Cerro Itatí se divisa el segundo mangrullo importante. Es el mangrullo Cue, donde un centinela controlaba la entrada desde Pirayú al Paso Ascurra. No pudimos llegar hasta allí debido a la frondosa y espesa selva que lo circunda. El camino prácticamente desapareció. En cambio sí pudimos alcanzar el lugar donde está la piedra, donde Solano López colocó una imagen de la Virgen de Itatí. Hoy día solo quedan unas cruces. A este lugar se llama Curuzú Itatí. La naturaleza no tiene edad, no tiene tiempo, porque uno encuentra todavía aquí en Cuanduí, está aquí, este Cuá nace aquí nomás en un Ubú y se extiende, y lamentablemente aquí vino mucha gente, hasta con máquinas buscaron plata de Ubú y destrozaron todo este lugar. Pero la historia cuenta que aquí en este sitio, que tiene un agua pura, está saliendo de la tierra, venía Madame Lynch a bañarse. Hay que tener en cuenta que allá en la altura se aprecia el mangrullo Cue, en donde estuvimos. Un poco más arriba, en este sector, está el Paso Ascurra. Y detrás, mucho más detrás, está el otro mangrullo, el del Cerro Itatí. Nos detenemos a observar y a volver a asombrarnos de esta naturaleza eterna que tenemos, porque el agua sigue fluyendo. La parte histórica de la compañía Ascurra está en diversas propiedades, pero la única en que se conserva y valora los sucesos de la Guerra del 70 es en la porción correspondiente a la familia Fatecha Cano. Mi orgullo de paraguayo, mi sentido nacionalista, no me permite tocar, dañar la parte histórica, esta reliquia histórica. Ahora, todas estas construcciones, las mejoras introducidas en este inmueble, se han hecho atendiendo las normas técnicas y las leyes que rigen para el caso. Así entonces mantenés las trincheras, un tramo de las trincheras. Efectivamente, una parte de la trinchera que me corresponde y la otra parte ya está en otras propiedades ajenas, ¿verdad? El Paso Ascurra es un lugar estratégico de donde el mariscal López podía observar todo el movimiento del enemigo. Y en tu propiedad, en la parte que corresponde aquí siempre se piensa que estuvo el campamento. Es falso, de toda falsedad, de que el campamento haya estado ubicado en este lugar, por cuanto que el mariscal López dirigía en aquel entonces ya la guerra a través del telégrafo. Y vale la pena acotar en este punto de que el mariscal López es el primer militar que dirigió la guerra a través del telégrafo. ¿Y el campamento estaba más abajo? Bueno, tal vez haya estado de este punto hacia el oeste, que era la casa de la Madame Lynch.
la casa de 2 pisos de adobe y la que fue cañoneada por los brasileros desde frente a la iglesia de Pirayú, lo que motivó la salida del mariscal López, tal vez aconsejado por el general Caballero. No ha de haber puestas de sol más bonitas que las que se observan desde lo alto del cerro Irubucuá en la compañía Azcurra. Las puestas de sol son maravillosas. Detrás de los cerros de Areguá, el sol se esconde con una tonalidad rojiza increíble, mientras llega la noche y las luces comienzan a encenderse. En Caacupé, Reportaje al País llegó hasta la casa de Benito Ramírez, donde todo indica que hubo un campamento o por lo menos un retén de las tropas de López. Nos acompañaban el ex sacerdote Bernardino Almada, más conocido como Paí Almada, y el señor Ramón Cano, propietario de tierras en Azcurra, donde aún hay restos de trincheras. Campamento de Marical. Amo bajo la madama huerta que. Oye, yo está yo la pata y está delegado, soldado, miau la bomba po a ver amba evento y todo. Oye, no, siempre losa, yeca cueva vaso mi floreado y chuco mi oye no juego ahí. Tama donde pues no a ver no era oro. Pero yo como tanto a la madama huerta que donde pues va y algo mala que maguare y la papá hombre ula hoy how oye a niño tiene tesoro la zanja como muy 3 zanjas son yo pe ni más nada how pe hoy la tesoro tu chiste ya oye yo me oye camba no ni no hay aún ya que oye ya pota jamón monumento a ver uy que besa la por lo menos la plata o cajan antes yo bombo ta oye que oye yo o 4 chiste ya que zanja oye mi tengo ya te cago tractor hago lugar quoi ya hay uno es la pelosa cuera hay uno hay estamos llenos oye en madama lins he cubierto yeca me acuerdo yo este un plato un pocillo algunos entero y lleno algunos de yeca para topar mansión la los llega güey este tiempo algo lleno algo ahí pero después la idea por eso ahora por lo no todo topa en vaya pero ni mi tengo algo ya te está ahora un papá que coño lo ya te pasa de papá se ni como pide voy pero topa ti vaya una vez fusil punta de voy lanza bayoneta aupeara que cuero ni pero cuchara pero yo ahora topa medio metro harubi pesa en la misma superficie pesa una partida de los aves. Oye, capaz, güey. Hambrate paite upeba, jala a moila laboratorio, pero ni por una será eran libros bollo ayupa. Ahora bueno, jebete ensaladera, ya pesa. ¿Cómo se dice? Para ensalada. Fuente para ensalada de losa. Ahora topa vete lo arma vete jarra, rombo yo ayupa, rombo yo ti jarra. Haro topabe te sopera, rombo yo ayuparide. O pesar bien importante la re topaba bien en beatipa, piren voy a ayupare topati maravilla. Hau pega tu rombo yo haro topabe te y París Peango y sejina un mariscal cuera ayudante cuera o ya agarraba cogueruba mariscal va porque hay para la madame Lynch rotopa amo piribe uibe peango que ñambe hace tepi ala ñe un dipa güey. Lo que yo quiero preguntarle a Benito es que si nunca conoció, si alguien nos habló sobre un túnel construido, habido en este lugar y que salía en aquel lugar que es el arroyo. Como medio que el mariscal López tenía para escaparse en caso de ser invadido. Nunca pandemia. Nunca anda topaya haciendo topaya no ando y mando pesa y hoy agüe pero no ando topaya cuando oye etuca con lugar con apeyepa oye etuca que algunos hizo de búnker.
¿Cuál es tu cascuejina? O si no que tú vais a andar de creve o el campamento cue. Campamento del Mariscal ese. Apeo guante ese. Si no otros gente por lo menos ande ya na ni más esto ese. Por el campamento cue ya la madama huerta cue todo muy bajo. De agua que garantiza todos sus procesos de calidad hace más de 40 años. CELTS, somos agua. La diagonal de sangre de Reportaje al País de Itapirú a Cerro Corá ha llegado al departamento de Cordillera. Sigue importante el Cerro Ascurra de Cacupe, la capital de la fe, con intensos preparativos por la fiesta de la Virgen del próximo 8 de diciembre. Cordillera tiene excelentes hoteles, posadas, balnearios, naturaleza. En Valenzuela se debe visitar la fábrica de azufre de los López. Y en la iglesia se debe conocer la larga llave que abre el sagrario del templo de San José de Valenzuela. La capital de La Piña es una de las bellas ciudades de los 20 municipios del departamento de Cordillera. Y en Piribebuy, La Heroica, hay monumentos y hay casonas coloniales que rodean a la iglesia, que son parte de nuestra historia. En Eusiviayala, la capital de la Chipa, está Costañú, con sus niños valientes. Visite Cordillera. Eusebio Ayala es la capital de la Chipa. Y María Ana es tradición y un clásico de la gastronomía paraguaya. Cuando viaje, lleve chipa de María Ana. Hermoso el monumento, tiene la altura del cerro. Así mismo, Evani, hermoso monumento, y estamos en este lugar donde se siente el heroísmo de esos valientes hombres que nos legaron esta patria libre soberana. El Cerro Ascurra, ahí enfrente está una piedra, una losa de piedra, ahí en el Cerro Ascurra, que es el lugar más alto aquí en Cordillera, donde el Mariscal López y sus hombres miraban cómo venían la gente opositora para exterminar a nuestro país. Pero este es el lugar donde ellos estuvieron y este es el monumento. Como dice, he aquí el camino de la eternidad de nuestros héroes patrios. Se erigió este monumento en el lugar más alto de Cordillera en honor a esos valientes hombres que lucharon y dieron todo de sí para que hoy día nosotros seamos paraguayos. Lor y patria a esos jóvenes valientes que lucharon cuerpo a cuerpo. De aquí de Ascurra, ellos partieron ya, el Mariscal López, partieron ya para Caraguataú, para Vaporcue, para seguir así el camino hacia Santaní. Y después ya sabemos las luchas encarnizadas, el genocidio, yo diría, lo que pasó en Piribebuy, lo que pasó en Eusebiayala, en Acostañú, las mujeres en Valenzuela y en el Cabo Iyurú, hoy Isla Pucú también, donde pelearon esos paraguayos que nos eternizaron en la patria y en la gloria aquí en las batallas de Cordillera. Era el 10 de agosto de 1869, cuando a orillas del arroyo Minascue de Valenzuela, 30 mujeres fueron incendiadas
dentro de la fábrica de pólvora, donde trabajaban por las huestes del general Osorio, comandante aliado. Aquí hay minas de azufre hasta hoy, y es la razón por la cual en tiempos del gobierno de don Carlos Antonio López se empezó a trabajar aquí en Valenzuela la pólvora. Se nota el azufre, está aquí, en la mina a flor de tierra, abierta a pico y pala y trabajada febrilmente durante los años de la guerra. Es más, se notan todavía los horcones del puente sobre el arroyo Minascué por el que transitaban las carretas llevando el azufre para la fábrica de pólvora. Y se llegan a notar también los grandes pozos de las minas ya agotadas de las cuales se extraía el azufre. En este lugar estaban las construcciones ya desaparecidas de la fábrica de azufre, pero quedan todavía algunos horcones de la construcción. Virgilio Cantero, secretario de Cultura de la Municipalidad de Valenzuela. En esta fábrica de pólvora, ¿qué es lo que sucedió? Muy bien, bienvenida a Valenzuela nuevamente, Evani. Es un gusto tenerla acá. Valenzuela es sitiada el 7 de agosto de 1869 por el ejército aliado, principalmente una avanzada de la caballería brasileña. Una vez que es sitiada la ciudad, reciben noticia de que en la cercanía de la ciudad funcionaba la fábrica de pólvora del Ejército Nacional. El brigadier Vasco Alves recibe la orden de parte de sus superiores para que pueda tomar esa fábrica. Se cumple esa orden y según algunos documentos que tenemos y algunos relatos orales que llegaron hasta nosotros, una vez que había sido sitiada y tomada la fábrica, se procedió a encerrar a unas 30 mujeres dentro de lo que es la fábrica y a quemarlas. Es un poco una estrategia de terror que se inicia acá en Valenzuela, ¿verdad? Y que se repetiría luego en Piribebuy y en otros sitios de la cordillera. Y en este mismo momento estamos en un proceso de recuperación de este sitio histórico y de puesta en valor, de manera que se conozca también a nivel nacional y regional por sobre todas las cosas. Agua que garantiza todos sus procesos de calidad hace más de 40 años. CELTS, somos agua. La diagonal de sangre de Reportaje al País de Itapirú a Cerro Corá ha llegado al departamento de Cordillera. Sigue importante el Cerro Ascurra de Cacupe, la capital de la fe, con intensos preparativos por la fiesta de la Virgen del próximo 8 de diciembre. Cordillera tiene excelentes hoteles, posadas, balnearios, naturaleza. En Valenzuela se debe visitar la fábrica de azufre de los López. Y en la iglesia se debe conocer la larga llave que abre el sagrario del templo de San José de Valenzuela. La capital de la piña es una de las bellas ciudades de los 20 municipios del departamento de Cordillera. Y en Piribebuy, la heroica, hay monumentos y hay casonas coloniales que rodean a la iglesia, que son parte de nuestra historia. En Eusibiayala, la capital de la Chipa, está Costañú, con sus niños valientes. Visite Cordillera.
Eusebio Ayala es la capital de la chipa. Y María Ana es tradición y un clásico de la gastronomía paraguaya. Cuando viaje, lleve chipa de María Ana. Una de las joyas de la ciudad de Valenzuela es la iglesia franciscana San José. Por las baldosas, encima de las baldosas de la iglesia San José de Valenzuela, caminó el conde Deu marchando hacia Piribebuy luego de haberse producido el incendio en el que murieron las mujeres que estaban en la fábrica de pólvora de Valenzuela. Esta es una de las joyas del Paraguay, la iglesia San José de Valenzuela. Tiene retablos y púlpitos de estilo barroco. Tiene imágenes talladas del año 1600. Es de estilo barroco colonial. Fue construida por el fundador del pueblo, el señor Antonio Fernández de Valenzuela, y fue bendecida un 12 de mayo de 1783. Tiene altares preciosos a la Virgen del Rosario, al San Antonio, tiene confesionarios realmente de admirar. La fiesta patronal de San José de Valenzuela es el día 19 de marzo. Y tiene además algo muy curioso, una llave de más o menos 1 metro de longitud por el cual se puede abrir el sagrario sin que los que están presentes en el templo se den cuenta de que el sagrario es abierto desde atrás, desde un costado de atrás. De esa manera todos quedaban asombrados ante la vista de un sagrario que se abría solo. Es un detalle muy curioso el que tuvieron quienes construyeron este templo, de manera que producían el asombro de los feligreses al observar el sagrario que realmente parecía que se abría solo. Y dentro de la ciudad de Valenzuela existe un museo que lleva el nombre de Anuncio Salinas. Anuncio Salinas recogió restos, todo lo que descubrió que había quedado de la guerra contra la Triple Alianza, y es quien llevó a Reportaje al País a conocer en los años 90 lo que fue la fábrica de pólvora de Valenzuela. En honor a don Anuncio Salinas, sus hijas construyeron este museo en el cual atienden a todo el público que quiere conocer más sobre la ciudad de Valenzuela.